Hola chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Nos encontramos con un tema nuevo llamado Conociendo los reinos vivientes dentro del curso de biología en la página número 178 de su libro de ciencias. Vamos a empezar con la siguiente información. Al nosotros hablar acerca de reinos vivientes, tenemos que conocer que la taxonomía es la ciencia que estudia toda la clasificación de estos seres y tiene como padre a Carlos Linneo. Este propuso las categorías taxonómicas considerando a la especie como la unidad o base de las categorías taxonómicas. Además, propuso la nomenclatura binomial, la cual consistió en otorgar nombres científicos a todas las especies vivientes. Tenemos el siguiente ejemplo. Nosotros conocemos como nombre común perro, pero el nombre científico es Canis familiaris. Todos los seres vivientes tienen un nombre común, el cual se utiliza comúnmente, y también tienen un nombre científico. Aquí podemos ver la clasificación de las bases taxonómicas, la cual empieza con especie, luego género, a continuación familia, después orden, a continuación clase, después filo o división, luego reino, hasta poder llegar al dominio. Ahora sí, chicos, ya que conocemos quién fue el padre de la taxonomía y qué es taxonomía, vamos a pasar a observar de cómo esta evolucionó a través de la historia. Primero fue Aristóteles, el cual inició el estudio en la época de antes de Cristo y propone los dos primeros reinos, el cual es el animal y el vegetal. Luego se hizo el estudio del tercer reino, el cual es el protista, estuvo a cargo de Ernest Haeckel y lo descubrió en el año 1866. Luego tenemos el reino monera, el cual se descubrió por un grupo de biólogos en el año 1900. A continuación tenemos el reino fungi, el cual se descubrió en el año de 1969 gracias a Robert Whittaker, y finalmente tenemos el sexto reino, el cual se denomina el de arqueobacterias. Se realizó el estudio en 1977 y fue descubierto por Carl Weiss. Ahora que nosotros sabemos ya la historia y qué es taxonomía, tenemos que recordar esta información fundamental, que al estudio de esta ciencia se le denomina taxonomía y que al padre de la taxonomía se le considera a Carlos Linneo, porque propuso colocar un nombre científico a cada ser vivo. Vamos a empezar con el estudio del primer reino. Este es el reino monera, el cual agrupa todos los organismos microscópicos y unicelulares. Recordemos que microscópicos quiere decir muy pequeñitos, que no se pueden observar a simple vista, sino que necesitamos un microscopio para poder observarlos. Luego tenemos como característica también que son unicelulares, quiere decir que poseen una sola célula. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente, quiere decir que no necesitan otro gameto sexual. Se reproducen asexualmente gracias a la bipartición, quiere decir que se dividen ellos mismos, como sucede en el caso de las bacterias, como podemos observar aquí, la imagen de una bacteria. Integran este reino todas las bacterias y cianobacterias, también llamadas algas verdes azuladas, como podemos ver aquí. La mayoría de estas bacterias causan enfermedades como la neumonía, la tuberculosis o el cólera. Son producidas por bacterias. Dentro de las principales características es necesario hacer un breve resumen y decir que son seres cuya célula se denomina procariota porque no presentan núcleo.
También es considerado el reino más primitivo, por lo tanto, es el reino menos evolucionado. Son seres unicelulares y este reino está integrado por bacterias y cianobacterias conocidas por algas verdes azuladas. Pasemos a estudiar el siguiente reino. Tenemos al reino protista. Otro grupo de seres vivos es el reino protista, que comprende a los organismos microscópicos multicelulares, quiere decir que tiene muchas células, conocidos como eucariotas. A esta se le denomina eucariota porque en este caso sus células sí presentan núcleo. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. Estas se pueden mover. Los procariotas son acuáticos, pueden ser marinos, de agua dulce o habitantes de los tejidos húmedos de otros organismos. Pertenecen también a este reino varios tipos de algas. Estos tienen clorofila y son fotosintéticos. Un ejemplo de estos son los protozoarios, los cuales son la ameba, el parasemium o la euglena. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado acerca del reino protista. Son seres cuyas células se denomina eucariota porque sí presentan núcleo. Este reino está integrado por algas. Ojo, son algas diferentes a las anteriores que hemos visto en el reino monera. Estas algas son unicelulares y pluricelulares. Su nutrición es autótrofa, quiere decir que fabrican ellos mismos su propio alimento. Dentro de estos también están los protozoarios, los cuales son unicelulares y tienen nutrición heterótrofa. Quiere decir que necesitan de otros seres para poder alimentarse. Pasamos al siguiente reino y es el reino fungi. Este agrupa todos los hongos comunes. Estos hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta. Crecen en lugares oscuros y sombreados. Forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre la vegetación, otros son parásitos altamente especializados que viven apenas a expensas de animales y seres humanos. Ejemplos de estos son los champiñones que nosotros comemos en la pizza cuando pedimos una pizza de champiñón, setas, el moho de pan y de fruta. Por ejemplo, en el moho de pan, ustedes pueden hacer el experimento en casa, dejar un pan muchísimo tiempo y van a ver que a partir de las 3 semanas empieza a crecer como una especie de pelusa. A este se le conoce como moho de pan. Entonces, como principales características, tenemos que son eucariotas, son unicelulares y pluricelulares, está integrado por hongos, tienen nutrición heterótrofa, quiere decir que necesita de otros seres para vivir, son organismos descomponedores. Pasemos al siguiente reino, es el reino Plantae. Este comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son las que producen los alimentos que consumimos los animales y los seres humanos. Sin ellas, no existiría nuestra forma de vida. También producen fibra, carbón y muchos materiales de utilidad. Las plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en alimento y además de producir oxígeno a través de la fotosíntesis. Ejemplos de estos son los musgos, los helechos, los pinos, el rosal, incluso hasta el pasto que nosotros salimos a caminar o a jugar. Como principales características son eucariotas, pluricelulares, presentan nutrición autótrofa, fabrican su propio alimento. Las plantas junto con las algas son la base de la cadena alimenticia. Gracias a que realizan fotosíntesis, liberan oxígeno a la atmósfera y también disminuyen el efecto invernadero que afecta a nuestro planeta. Pasamos al siguiente reino, el cual es el reino animal. Todos los animales son multicelulares y heterótrofos, es decir, incapaces de producir su propio alimento. Sus células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales obtienen sus nutrientes devorando otros organismos. Su reproducción suele ser sexual.
Los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Estas características surgieron junto con la movilidad, los órganos sensoriales complejos, los sistemas nerviosos y los sistemas musculares. A diferencia de las plantas que fabrican sus propios nutrientes, los animales tienen la necesidad de buscar alimento y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento de especies carnívoras. Esto les hizo desarrollar la locomoción, quiere decir el movimiento, y los órganos de los sentidos. Entonces, tenemos que resumir que son eucariotas, quiere decir que sus células tienen núcleo, son pluricelulares, están compuestos de muchas células, presentan nutrición heterótrofa, quiere decir que necesitamos, porque el ser humano está considerado dentro del reino animal, que necesitamos de otros seres vivos para poder generar energía y vivir. Es el reino más evolucionado y está integrado por animales invertebrados, quiere decir que no tienen huesos, y animales vertebrados, los que sí tienen huesos. Finalmente, llegamos al último reino, el cual es el reino de las arqueobacterias. Estas son procariotas, quiere decir que sus células no tienen núcleo, son unicelulares, una sola célula, viven en la tierra, océanos, humedales, volcanes, incluso en el intestino de los animales. Estas son muy útiles en elaboración del biogás y en la fabricación de antibióticos. Ahora sí, chicos, pasaremos a trabajar. Página número 179 y 180 del libro de ciencias. Ustedes deben desarrollar en casa la página 181 de su libro. Retroalimentación. ¿Cómo se llama el padre de la taxonomía? Carlos Linneo. Escribe 5 ejemplos del reino más evolucionado. Este es el reino animal. Por ejemplo, un perrito, un gato, el ser humano, un león, una vaca. ¿Qué organismos integran el reino protista? Este está integrado por algas y protozoarios. ¿Qué significa procariota? Procariota significa que su célula no presenta núcleo. Muy bien, chicos. El siguiente texto ustedes deberán leerlo en casita para poder realizar la comprensión lectora que corresponde. Pasemos al biograma. Ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos es la taxonomía. Reino más primitivo, se le considera al reino Monera. Forma parte del reino protista y son parte de las plantas, las algas. El reino más evolucionado es el reino animal. Reino al cual pertenecen las algas es el reino protista. Pertenecen al reino Monera las bacterias. Es el reino de los hongos, fungi. Científico que propuso los 5 reinos es Carlos Linneo. Representantes del reino fungi, los hongos, padre de la taxonomía, Carlos Linneo. Reino que pertenecen los árboles, reino vegetal o reino plantae, también como se lo conoce, y propuso un 6º reino, es Carl Woese, del cual van a leer en la lectura anterior. Eso ha sido todo, chicos, por el día de hoy. La siguiente actividad deberán de realizarla ustedes y prepararse para sus exámenes. Muchas gracias.